Hola Diego, ¿cómo estás? Qué lindo estar acá. Dale, muchas gracias por la comunicación, por la amabilidad, por la predisposición, Agus. Dale, obvio, obvio que sí. Sí, te quería consultar, debido a las noticias de último momento de La Libertad Avanza, ¿cuándo empezaron a notar irregularidades en la conducción de Javier Milei? Mira, yo creo que fue algo muy gradual. Al principio nosotros teníamos una relación muy cercana, tanto Mila como yo con Javier, participamos de alguna manera en las decisiones del día a día, y a poquito gradualmente, mientras que Milei, digamos, de alguna manera fue subiendo o escalando en la fama, de a poquito nos fuimos despegando. Las irregularidades, te diría que arrancaron hace un año más o menos, todas estas cosas del financiamiento, todas estas cosas de las mujeres que andan dando vueltas. Eh, en fin, digamos que fue hace un año, pero gradualmente nos fuimos desconectando y se fue desconectando el mismo de la juventud, la gente que le dio de comer, la gente que lo bancó al principio, y la verdad que es un núcleo duro, porque si uno piensa en quiénes son los votantes de Javier, uno piensa entre 16 y 30 años, menos de 30 años, y es a los que se le está dando la espalda ahora. Sí, una lástima, Agus, porque el frente de Milei tenía y seguramente capaz sigue teniendo un gran fuerte en el componente juvenil, como decís, menos de 30 años, es la fuente de la militancia del presente y el futuro. Que suceda eso, la verdad que es lamentable. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que yo me animaría a decir que el 80 o el 90% de la militancia de Javier tiene abajo de 30 años. Muchísimo. La verdad que Sí. muchísimo. Es muy importante comprometerse con el presente y el futuro. Y este tipo de señales no son buenas de parte de la conducción de Javier Milei, como decís, Agus. Entonces, hace un año aproximadamente que se empezaron a detectar estas irregularidades. Sí, la verdad que es muy triste. Digamos que yo al principio, o sea, hace 2 años, cuando yo arranco a militar con Javier, antes de eso yo siempre fui espectador de la política, ¿no? Me gustaba escuchar la radio, ver la tele, leer, pero nunca me hice protagonista de esto. ¿Por qué? Porque no encontraba un espacio en el cual me identificase, un espacio en el que crea que pueda crecer, eh, en todos los grandes, digamos, en todos los grandes partidos, en todas las grandes agrupaciones que existen en Argentina, es muy difícil crecer, es un aparato enorme. Entonces, apareció una nueva oportunidad con Javier, que de un partido chico, de poder armarlo uno, de ser partícipe del nacimiento de un partido nuevo. Parecía que se nos iba a dar más participación, dado el trato que nos daba Javier. Pero bueno, una vez más, digamos, la juventud fue decepcionada. No sé si a Javier se le subió la fama a la cabeza, si se olvidó de la gente que estuvo con él al principio. Y bueno, y pensé que al principio él simplemente era un economista, yo lo seguía cuando era un economista, y a poquito se dio cuenta que eso le iba a poder dar una carrera política a él, y a partir de eso empezaron a llegar un poco los dinosaurios de siempre, la casta que él siempre criticó. Eh, las personas que más argumentan con la moralidad después terminan siendo los peores, ¿no? Eh, entonces, nada, con el paso del tiempo, como te digo, empezaron a aparecer personajes que se quisieron aprovechar, lo hicieron muy bien, lo supieron engatusar a Javier y bueno, y creo que terminó perdido, ¿no? ¿Y que van a seguir militando en Generación Libertaria? ¿Pensás seguir militando en política? Mira, es complicado. Hoy en día el Frente Libertad Avanza, no el partido, porque Libertad Avanza en sí no es un partido, sino que es un frente que adentro tiene partidos. El Frente Libertad Avanza es, perdón por la palabra, ¿no? Pero es un quilombo, es muy, digamos, desorganizado, muy inorgánico, pero al mismo tiempo es loco, porque es desorganizado e inorgánico, pero al mismo tiempo es muy jerárquico, lineal y dictatorial. Al no tener una organización, al no tener puestos, al no tener gente que esté uno arriba de otro, para poder organizarse como funciona una empresa, como funciona cualquier partido político o como funciona un colegio, en fin, una especie de organización, bueno, eso no existe acá. Es todo sí o no de Javier.
Entonces, a lo que quiero llegar es que los límites, las fronteras de Libertad Avanza son muy difusas, muy difusas. No está claro bien quién está dentro y quién está afuera. Nosotros, de todas maneras, anteayer sacamos un comunicado vía Twitter que nos estábamos desvinculando de Libertad Avanza, pero como te digo, ¿qué es desvincularte de Libertad Avanza? Nada, hacer lo que seguimos haciendo nosotros. Siempre trabajamos a honor en nuestro bolsillo, siempre las banderas, los banners, todas las cosas que fuimos haciendo, nosotros los sacamos de nuestro bolsillo, a nadie nunca nos dio plata. Entonces, es seguir un poco el camino que venimos haciendo ahora, tenemos capacitaciones para armar CVs, porque identificamos que en la juventud había muchos problemas, digamos, laborales, y eso se daba por malos currículums. Entonces arrancamos a hacer capacitaciones con eso, teníamos los merenderos y vamos a ir continuando con eso, simplemente que sin la cara de Javier, básicamente, sin promocionando este jefe decepcionante que tuvimos. Si me preguntás en qué espacio político vamos a estar de acá a una semana o unos meses, la verdad no lo sé. Pensé que esto pasó en 72 horas, estamos en un terremoto en este momento. Entonces, nada, primero hay que acomodarse y hay que volver a repensar la política y generar un espacio para jugar, porque la verdad que yo, Mira y todos los que están con nosotros, de alguna manera entendemos que no se puede hacer política por Twitter. Hay gente que piensa que se puede hacer política por Twitter, pero no es así. Entonces, para hacer política necesitamos estar en posiciones, necesitamos los instrumentos para poder generar un cambio real en Argentina. Entonces, queremos jugar y tenemos que ver más adelante dónde vamos a ver. Sí, tal cual, Agus, te quería consultar cuáles fueron las ideas que los sedujeron de Javier Milei y de la Libertad Avanza cuando empezaron a militar. Las ideas que nos sedujeron, no entendí bien la palabra. Sí, ¿cuáles son las ideas que los sedujeron a ustedes que para empezar a militar con la conducción de la Libertad Avanza al frente? Mira, en mi cuestión personal yo tuve una conexión con Mila Subrigen. Mila Subrigen es la presidenta de Generación Libertaria, y esa conexión te digo porque yo antes de arrancar a militar, digamos, a ser protagonista en política, como te decía, estaba escribiendo un libro sobre, bueno, cómo veía la juventud la política, ¿no? Porque se entiende que la juventud es apolítica y no le interesa, qué sé yo. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a escribir sobre el lado B, ¿no?, de la juventud política. Me pongo a averiguar a personas para entrevistar esto y la encuentro a Mila. Me pareció una chica súper accesible, súper joven y súper, digamos, apasionada por lo que hacía, así que me pareció excelente la entrevista. Cuando la entrevisto me contagia su energía, me contagia sus ganas, su pasión. Entonces yo ahí digo, no quiero estar espectador, quiero ser protagonista. Entonces yo me meto a trabajar con Mila. Mila se mete con Javier. Digamos que así fue la cadena por la cual yo termino en Libertad Avanza. Las ideas, arranquemos por el principio, digamos. Un partido político con una propuesta liberal, que, digamos, yo creo que no existe en la Argentina una propuesta liberal verdadera como lo que plantea Javier. Yo sigo siendo liberal, me encanta el liberalismo, vida, libertad y propiedad, me parece que son tres cosas y tres pilares que a partir de ahí se debe construir una Argentina, y esos son principios de los cuales se desprenden prácticamente todas las cosas que pasan en un país y en la vida humana en general. Entonces, nada, esto es lo que me atrajo, ¿no? Te digo, una oportunidad liberal con estas tres características que Milei lo hablaba mucho. La moralidad al principio yo la compré. Digo, bueno, ¿qué político habla de moralidad hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI? Además, bueno, podés hablar de Gómez Centurión o de Houghton, pero más allá de eso, digamos, una propuesta liberal que hable de moralidad. Bueno, me pareció muy interesante eso, lo compré por mucho tiempo hasta que me di cuenta, lo que te digo, que fuimos engañados, ¿no? Entonces, al principio todo era color de rosa. Propuesta liberal, partido nuevo, jefe o dirigente apasionado, sin pelos en la lengua. Todas estas cosas me hicieron meterme con Javier en su momento, y estas cosas siguen, algunas sí, otras no, pero se sumaron muchas cosas feas, o se sumaron
formas de ejecutar la política que por lo menos a nuestra agrupación no nos gustó. Volviendo un poco a lo de antes. No sabemos dónde queremos estar de acá a una semana o acá a un mes, pero estamos seguros dónde no queremos estar, ¿no? Entonces, eso es un poco Eso es la situación. importante, ¿no? Estar seguro en donde uno no quiere estar. Hubo un antes y después, desde las elecciones, buenas elecciones legislativas que hizo Javier en la ciudad de Buenos Aires, un antes y después entre esas elecciones. No sé, no te sabría decir si fue eso. Si te digo que pasó algo que me impactó y me hizo abrir los ojos, te estaría mintiendo. Eh, digamos que fue algo gradual. Nosotros hablamos con una persona muy cercana, Javier, con su armador, y, y nada, básicamente nos dijo que no, que de alguna manera, eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. En fin, básicamente como que de alguna manera teníamos que seguir trabajando en lo que estábamos haciendo, continuar lo que estábamos haciendo durante 2 años, sin posibilidad de crecimiento. Como te digo, esto no es una cuestión de candidaturas o plata. Javier, no sé si fue ayer o anteayer, la critica a Mila, diciendo que era un tema totalmente irrelevante porque era una resentida, porque no se le había dado ni candidatura ni plata. Y con el tema, primero vamos con el tema de la candidatura, respetar los dos pilares del argumento de Javier. Pero el tema de candidatura, él mismo dijo que las candidaturas no están definidas, por lo tanto no se puede hablar o plantear un rechazo a una candidatura que no está definida. Segundo, parece que Javier se olvidó de la edad de Lila, porque Lila tiene 23 años, por lo tanto no puede ser diputada. Entonces, la candidatura afuera. Por el tema de la plata, nosotros estuvimos 12 años trabajando de Loren, como te dije, de nuestro bolsillo. A nosotros nunca nadie nos bajó un solo peso, y como te digo, eso es lo lindo de la juventud, ¿no? Y estas cosas son lo que de alguna manera a uno le destruye la esperanza y le destruyen las ganas de seguir. Uno entra con pasión, entra con ideas, como todo persona de 20 años que dice, bueno, quiero meter en política, todos yo creo que en el fondo dicen, bueno, capaz yo soy el que cambia, ¿no? Capaz que yo soy el que le da una vuelta de rosca, capaz yo la purifico un poco, como la quieras llamar. Y estas cosas son las que a uno le hacen despertarse, ¿no? Y le plantean dos opciones cuando te pasan estas cosas. O te vas y decís, bueno, listo, esto no es para mí, no me banco este tipo de cosas, o seguís trabajando y seguís peleando como vamos a hacer nosotros. Sí, tal cual, Agus, vos bien lo decís, ¿no? La juventud aporta ideas, frescuras y eso es importantísimo. Por último, te quería consultar, habías mencionado que está bueno esto, ¿no? De formar y de apoyar a los jóvenes en la cuestión laboral, que lo laboral es uno de los grandes problemas que lamentablemente tenemos acá en la Argentina. ¿Qué tipo de problemas ves acá en nuestro país? Bueno, a ver, con cuestiones digamos, específicamente laborales de la juventud, eh, arranquemos por el principio, que sería el poco compromiso de los jóvenes para con un trabajo. Porque también creo que hay que hacer un poco, porque siempre uno capaz critica a la sociedad en general, o critica a las empresas, pero uno me parece que tiene que hacer un poco de mía culpa, ¿no? Y la verdad que la juventud, y me incluyo dentro de este sector, tenemos muy poco compromiso para con un trabajo. Esto me refiero a, por ejemplo, a la gran circulación de empleados que tienen las empresas, en el sentido de que un empleado está 6 meses, 3 meses, un año, y después cambia, y después cambia, y después cambia. Entonces, eso en principio va a ser una gran traba por muchas cosas. Primero, porque uno se capacita y aprende a hacer un trabajo que después tiene que aprender de vuelta si hace otro, básicamente. Eh, Segundo, bueno, la necesidad de parte de los empresarios de decir, bueno, mira, ¿cómo me garantiza un pibe de 22 años, 23 años recién recibido que va a trabajar acá? Porque yo gasto plata, gasto tiempo, hasta capaz se le paga un curso, se le paga un máster, lo que sea, para capacitarlo y que pueda hacer mejor el trabajo, que en un par de meses se vaya. Entonces, todo este cuestión de estabilidad, yo creo que es un punto muy importante. Después, el acceso al trabajo. No sé exactamente los números ahora, pero vamos a estar como en un 50 o en un 55 de pobreza. El gobierno hace una semana
dice que venimos con un crecimiento sostenido de hace 90 días de crear puestos de trabajo. Sí, pero la pobreza no para de crecer. Entonces, no sé, el gobierno tiende de alguna manera a asociar la creación de puestos de trabajo con riqueza o PBI, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo creo que por eso digo que la generación de puestos de trabajo no creo que sea un problema, pero la generación de puestos de trabajo de calidad sí es un problema, ¿no? Trabajar de lo que uno estudia. ¿Cuántas personas conocemos? Yo conozco muchas, pero ¿cuántas personas conocés vos que no están trabajando de lo que estudiaron o de lo que metieron, Tal cual. digamos, tanta pila, tanto cerebro y terminan trabajando otra cosa? Entonces, bueno, eso por otro lado. Después, en cuanto al acceso, los chicos estaban muy poco preparados, por ejemplo, con el tema de los CVs. Tenían currículums hechos con Word, con faltas de ortografía, sin fotos de perfil, sin un buen desarrollo de lo que es un perfil personal, que es como con lo que se agarran con lo que se arranca un currículum, o sea, tenés datos, contactos, perfil personal, y uno hace un breve desarrollo contando un poco quién es. Entonces era muy vago, digamos eso, muy vago en el sentido literal de la palabra, de volado, de perdido, no sea tan directo. Y no eran chicos que no podían, eran chicos que simplemente no sabían cómo hacerlo. Esto creo que también es culpa un poco de los colegios, ¿no? De no preparar a los alumnos para la salida laboral. No sé, se supone que todos van a hacer una carrera después, pero hay muchos que no siguen una carrera universitaria después y salen a trabajar directamente después del colegio o incluso mientras cursan, ¿no? Entonces, la preparación, tanto de un currículum como de una entrevista, yo creo que es fundamental, porque es el acceso. Es la llave. Después necesitas el portero, que es hacer bien tu trabajo. Pero la llave para ese trabajo va a ser el currículum, una entrevista, es la forma que una persona te puede conocer. Bueno, en fin, se podría escribir libros sobre esto, pero más o menos eso es un poco... Pero lo laboral sí, la idea. es tal cual decís, Agus. Es un problema y bueno, hay que resolverlo porque es como decís también que muchos se reciben de alguna carrera y terminan trabajando de otra cosa. Así que eso la verdad que es un problema a resolver. Gracias por la comunicación, Sí. Agus. Ya, ¿te puedo decir algo que me quedé con decirte algo, ¿puede ser? Sí, decime. No, que te quiero decir que con respecto a lo de la juventud y todo eso, eh, digamos, no todo lo viejo es antiguo o está desfasado, ni lo nuevo necesariamente es innovación. Eh, no digo que los jóvenes, digamos, venimos sacando del mundo y sí o sí tenemos mejores ideas y todo, simplemente que las personas que hoy en día estamos trabajando en política, tanto la gente de mi agrupación como de todos los otros partidos políticos, el día de mañana vamos a ser las personas posiblemente que estén en las situaciones de poder como están ahora, ¿no? Entonces, nada, creo que se nos da una oportunidad desde la juventud, desde el principio, a poder acceder a los instrumentos para poder generar cambios reales. Me parece fundamental como una especie de entrenamiento para cuando seamos grandes, entre comillas. Entonces, eso es un poco la idea. Lo viejo no sí o sí es antiguo y lo nuevo sí o sí no es innovación, pero está bueno acompañarlo, básicamente. Muy buen mensaje, Agus, ¿eh? Muy buen mensaje porque son el Bueno, presente y son el futuro. Así que la verdad que es un muy buen mensaje para dar y un gran cierre de entrevista. Gracias. no, gracias a vos, Diego. Muchas gracias por el espacio y por la participación. Le mando un saludo a todos. Dale, saludos, Agus. Cuídate. Chao, chao. Chau. Acaba de pasar Agus Pérez.